Una niña de 7 años llamó al 112. El conductor del autobús me volvió a hacer daño, dijo. Lo que encontraron los equipos al llegar horrorizó a todos. Antes de empezar con la historia, no olviden decirnos desde dónde la ven en los comentarios. Disfruten. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre las silenciosas calles del barrio de Yenice, en el distrito de Ayvalık, en Balıkesir. Era un barrio tranquilo donde la gente aún se saludaba desde la puerta de sus casas y los niños montaban en bicicleta. Hasta que llegó la llamada que lo cambiaría todo. Era la tarde del 15 de octubre. El superintendente Faruk Demirci tomaba su segunda taza de té en su escritorio de la comisaría de Yenice, revisando los informes de patrulla. Faruk, de 32 años, había sido trasladado a esta pequeña ciudad desde Estambul unos 6 meses antes. La mudanza se había vuelto necesaria. Quería que su hija de 8 años, Naz Demirci, creciera en un lugar más seguro y tranquilo durante los fines de semana que él estaba de guardia. Sonó la línea de emergencias de la estación. Faruk contestó al segundo timbre. Probablemente se trataba de otro reporte de un gato perdido o un pequeño accidente de tráfico en la calle Incirli. 112. ¿Cómo puedo ayudarle?, respondió con voz tranquila y profesional. Pero la voz que provenía del teléfono le heló la sangre. Una voz aguda y temblorosa de niño susurró: por favor, ayúdenme. El conductor del autobús está haciendo cosas malas otra vez. Tengo mucho miedo. Faruk se incorporó de repente. La voz pertenecía a una niña de la misma edad que su hija, Naz. Pero no era solo miedo lo que oía. Era la voz de una niña que susurraba por primera vez un oscuro secreto que llevaba mucho tiempo guardando. Querida, ¿puedes decirme tu nombre? ¿Dónde estás ahora mismo?, preguntó en voz baja. Me llamo Zeynep Asl, dijo la niña, apenas audible, Zeynep Asl Gurbuz. Salté por la ventana de la salida de emergencia. Tuve que huir. Estoy detrás de la valla de Nurten Abuolu, en la calle Incirli. El corazón de Faruk se aceleró. Un niño había saltado del autobús escolar y huido. Sus instintos paternales se habían despertado. Zeynep, has sido muy valiente al llamarme. No cuelgues, ¿vale? Voy enseguida. Nadie me creerá, susurró la voz temblorosa de Zeynep. Los adultos no escuchan a los niños así. Pero mi abuela, Nevin Gurbuz, decía que si algo no te gusta, sin duda debes decirlo, aunque no te crean la primera vez. Faruk ya había cogido su radio y sus llaves. Zeynep, tu abuela tiene toda la razón. Te creo y he venido a protegerte. ¿Puedes ver el autobús desde donde estás? Sí, dijo Zeynep, casi sin aliento. Es la línea 47. Rashid Kara sigue dentro. Está hablando con alguien de la escuela. Desde fuera, parece normal, pero cuando estamos solos, no lo es en absoluto. Estas palabras hicieron estremecer a Faruk. Como padre, lo sabía, los niños no inventan historias como esta. Había una verdad innegable en esa voz. Zeynep, por favor, quédate donde estás. No te acerques al autobús. Voy en camino con mi patrulla. Verás las luces rojas y azules, pero no tengas miedo. No hiciste nada malo. Hiciste lo correcto. Hubo unos segundos de silencio. Entonces, las manos de Faruk apretaron aún más el volante. El portazo se oyó claramente por el teléfono, seguido de pasos sobre la grava. Zeynep, gritó por la radio. ¿Sigues ahí? De fondo, se oía la voz distante de un hombre que se acercaba. Zeynep. Zeynep Asl. ¿A dónde te has ido? La voz de Zeynep regresó, casi tan leve como un suspiro. Me busca. Habla con enfado. Tengo que esconderme. Zeynep, escúchame bien, dijo el comisario Faruk Demirci. El corazón le latía con fuerza, pero su voz sonaba serena. Quédate quieto donde estás. Estaré allí en 2 minutos. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien, decía el comisario Faruk Demirci. Pero la línea telefónica se cortó de repente. Faruk pisó el acelerador con más fuerza. Su mente estaba inundada de posibles escenarios, cada uno peor que el anterior.
En los últimos 6 meses, no había sufrido ningún incidente grave en el barrio de Yenice, salvo gatos perdidos, pequeñas disputas vecinales y alguna que otra travesura de estudiantes de secundaria. Pero esto era completamente diferente. Esto olía al peligro que conocía bien de sus días en la gran ciudad. Un niño en peligro. Al girar hacia la calle Incirli, vio el autobús escolar estacionado en la esquina, el minibús blanco número 47. Junto al autobús, un hombre de mediana edad con el uniforme gris de conductor de autobús escolar revisaba el exterior del vehículo, conversando con una mujer que sostenía documentos. Probablemente era Anne de Gulek, la agente de control de transporte escolar. Todo parecía demasiado normal. Excesivamente normal. Pero en algún lugar de esa calle, una niña, Zeynep Asghurbuz, esperaba, asustada y sola, a que un adulto que la creyera llegara. Farouk aparcó el coche y salió. Escudriñó los alrededores con su mirada experta. Tras las vallas blancas de Nurten Abuolu, vio el final de un vestido verde manchado de hierba. Aferrado a ese trozo de tela, apenas visible a través de la valla, había algo, un osito de peluche desgastado. Ay, en sus pequeñas manos paralizadas por el miedo. Lo más desgarrador no fue lo que vio, sino el hecho de que tanta gente no hubiera oído la voz de esa niña hasta entonces, algo que pronto aprendería. Farouk se acercó lentamente a la valla. El corazón le latía con fuerza. Tras ella, vio una pequeña figura agachada. Allí estaba, apretada contra los huecos de los tablones, con la mochila aún colgada del hombro, el vestido verde cubierto de polvo, el rostro sucio pero marcado por claras lágrimas, Zeynep Asghurbuz, la niña de 7 años. Seguía aferrada ahí como si algo pudiera salvarle la vida. En sus grandes ojos marrones, al mirar a Farouk, brillaron a la vez esperanza y terror. Pero lo que más le impactó fue la determinación en el rostro de aquella niña. No era un capricho infantil. Era el resultado de una decisión muy, muy valiente. Zeynep, dijo Farouk en voz baja, agachándose a su altura, soy el comisionado Farouk. Me llamaste, ¿verdad? Ya estás a salvo. A Zeynep le tembló el labio. Luego asintió levemente. ¿De verdad viniste?, susurró. No estaba segura de que lo hicieras. Los adultos no siempre vienen cuando pides ayuda. Esa frase golpeó el corazón de Farouk como un martillo. ¿Cuántas veces había pedido ayuda a esta niña antes? ¿Cuántos adultos habían ignorado sus preocupaciones? Ya estoy aquí, dijo Farouk con una sonrisa tranquila, y siempre cumplo mi promesa a los valientes niños. ¿Puedes contarme qué pasó hoy en el autobús? Zeynep miró con aprensión hacia el autobús número 47. Rashid Kara seguía hablando con el empleado, desprevenido. Parecía tener unos 50 años, con el pelo canoso y un rostro jovial. Representaba a la perfección el perfil de un cariñoso conductor de autobús escolar. Lo que hacía que el miedo de Zeynep fuera aún más aterrador. Me hizo sentarme adelante otra vez, comenzó Zeynep. Su voz era muy baja. Supuestamente era su asistente especial, pero no me pareció especial, me dio miedo. Farouk escuchó atentamente. Zeynep encorvó los hombros mientras hablaba, abrazando a Ai con más fuerza. Se comportaba con normalidad cuando había muchos niños en el autobús, continuó Zeynep. Pero cuando solo quedábamos 1 o 2 niños y yo, empezó a decir cosas raras. Me miró por el retrovisor y dijo que era hermosa. Luego susurró que teníamos secretos que solo debíamos guardar entre nosotros dos. No debía contárselo a nadie. El padre protector que llevaba dentro, el comisario Farouk Demirci, quiso saltar al frente en ese momento y agarrar a Rashid Kara por el cuello. Pero años de entrenamiento le decían que no era el momento. Necesitaba serenidad, no ira. Porque lo que Zeynep Asghurbuz más necesitaba ahora era un adulto inquebrantable. Zeynep, qué valiente de tu parte decirme esto, dijo Farouk en voz baja. Entonces, ¿qué cambió hoy? ¿Por qué pediste ayuda hoy? Los ojos de Zeynep se llenaron de lágrimas de nuevo. Hoy, después de que todos los demás niños se bajaran, detuvo el autobús antes de lo habitual. Me dijo que me iba a enseñar algo especial en la parte de atrás. Pero una voz dentro de mí me gritaba que algo muy malo iba a pasar. Muy malo. Respiró con dificultad.
Luego continuó, mi abuela Nevin siempre me dice, escucha tu voz interior. Si algo parece ir mal, no es en vano. Así que cuando se levantó de su asiento y empezó a caminar hacia mí con esa sonrisa extraña, abrí la ventanilla de emergencia, salté y corrí. Una oleada de asombro invadió a Farouk. Esta pequeña tenía solo 7 años, pero había confiado en sus instintos y había actuado para protegerse. Pero ¿y si no lo hubiera hecho, si se hubiera dejado llevar por el miedo? La sola idea le revolvió el estómago. Hiciste exactamente lo correcto, Zeynep, dijo Farouk con seguridad. Tu abuela te enseñó cosas muy buenas. Escuchar esa voz interior es muy inteligente. Justo entonces, una voz llegó del otro lado de la calle. Disculpe, agente, ¿ha visto a una niña por aquí? Era Rashid Kara. Parece que una de mis alumnas ha desaparecido. Zeynep Asl-Gurbuz. Probablemente esté jugando al escondite. Pero su abuela, la señora Nevin, podría estar preocupada. El cuerpo de Zeynep se tensó de repente junto a Farouk. El hecho de que Rashid Kara simplemente la presentara como una niña traviesa hizo que Farouk apretara la mandíbula. Pero lo que era aún más inquietante era lo normal que parecía Rashid. Su voz, sus expresiones, su interés, todo era tan convincente. Quédate aquí, Zeynep, susurró Farouk. Hablaré con ella ahora. Pero que sepas que estás a salvo. Creo cada palabra que dices. Farouk se levantó y caminó hacia Rashid. Controlaba cuidadosamente sus pasos y su mirada. Rashid Kara sonrió, acercándose con una calidez paternal, y su uniforme estaba impecable y pulcro. Cualquier observador externo habría pensado que era exactamente quien debía ser, un adulto confiable encargado de niños. Señor Kara, entiendo que es usted, dijo Farouk, extendiendo la mano. Soy el comisario Farouk Demirci. Oí que buscaba a Zeynep Asl. Sí, dijo Rashid con una expresión de alivio al estrechar la mano de Farouk. Menos mal que vino, agente. La niña probablemente se bajó en la parada equivocada. Últimamente ha estado un poco soñadora. Ya sabe, los niños siempre se inventan cosas. Ven monstruos que no existen. La palabra inventar resonó en la mente de Farouk. ¿Cuántas veces había oído Zeynep esa palabra antes? ¿Cuántos adultos habían descartado lo que ella experimentaba como meras fantasías? Bueno, señor Kara, dijo Farouk lentamente, me gustaría saber más sobre este asunto de la imaginación. De hecho, creo que usted, yo, Zeynep y su abuela, la señora Nevin, deberíamos reunirnos para hablar de ello. ¿Qué opina? En ese momento, hubo un breve destello en los ojos de Rashid Kara. Solo duró un instante. La mayoría de la gente ni siquiera lo habría notado. Pero Farouk lo vio. No era miedo. Era la expresión de quien se da cuenta de que el mundo que ha construido empieza a derrumbarse. Pero inmediatamente después, esa sonrisa familiar y cariñosa regresó a su rostro. Por supuesto, agente, dijo Rashid, como si nada hubiera pasado. Probablemente sea un gran malentendido. Zeynep es una niña muy creativa. Me parece que a veces confunde la fantasía con la realidad. Farouk vio el rostro de Zeynep, mirándolo desde detrás de la valla. Los ojos de la niña estaban llenos de miedo, pero también había una especie de alivio en su mirada. Quién sabe cuánto tiempo había pasado desde que, por primera vez, un adulto la escuchaba de verdad. Pero cuando el comisario Farouk Demirci volvió a mirar la expresión impecable de Rashid Kara, comprendió que esto era solo el principio. Creer en Zeynep Asl-Gurbuz era la parte fácil. La verdadera dificultad sería convencer a todo el vecindario en contra de un hombre conocido por ser un conductor de autobús confiable durante 20 años. La verdadera pregunta era, ¿cuántos otros niños, como Zeynep, habían intentado hacerse oír pero habían sido silenciados, etiquetados como de imaginación superdesarrollada? Farouk se agachó de nuevo junto a Zeynep. Tenía 1000 preguntas en la cabeza, pero su voz sonaba tranquila. Zeynep, necesito hacerte una pregunta importante. ¿Alguien más ha notado que has estado asustada o preocupada últimamente? Zeynep asintió levemente. Se limpió la nariz con sus pequeñas manos. Mi abuela Nevin se dio cuenta.
Dijo que había dejado de cantar por la mañana. Sin embargo, antes, siempre cantaba mientras me preparaba para la escuela. Varias veces me preguntó, ¿pasa algo? ¿Y qué le dijiste?, preguntó Farouk en voz baja. Al principio nada, dijo Zeynep, mirando su osito de peluche. Rashid dijo que si les contaba a los adultos sobre nuestra amistad tan especial, todos se entristecerían, se confundirían. Y que los adultos ya tenían suficientes problemas. No debería entristecer a esta buena gente. Farouk apretó la mandíbula, pero no dejó traslucir nada en su rostro. Era el método más clásico e insidioso para silenciar a los niños, culpar a un niño que no puede protegerse. Pero Zeynep continuó. Esta vez, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro por primera vez. Mi abuela Nevin es diferente. Hace las mejores galletas con chispas de chocolate del mundo y siempre tiene tiempo para escucharme. La semana pasada, cuando tuve otra pesadilla con el autobús, vino a mi cama. Se sentó a mi lado y me dijo algo muy importante. ¿Qué dijo?, preguntó Farouk, animándola a hablar. La voz de Zeynep se alzó. Dijo, las voces de las niñas valientes son importantes. Ningún adulto, por muy amable que parezca, tiene derecho a asustar o confundir a una niña. Luego añadió, si alguien te hace algo desagradable, nunca es tu culpa, y no es tu deber proteger los sentimientos de esa persona. Farouk sintió una profunda gratitud hacia esta abuela que aún no conocía. Nevin Gurbuz le había dado a su nieta lo más preciado, el permiso para creer en sí misma y hablar. Tu abuela es realmente muy sabia, dijo Farouk con sinceridad. Así que anoche por fin le contaste todo. ¿Es eso? Zeynep asintió. Fue otro día horrible en el autobús. Rashid empezó a hacerme preguntas raras, como, ¿le contaste a alguien más lo que hablamos? Parecía nervioso. Tenía mucho miedo de que hiciera algo peor. A Farouk se le partió el corazón al ver a esta niña viviendo con semejante carga. ¿Y qué hizo la señora? Nevin, ¿cuándo se lo contaste?, preguntó. Los ojos de Zeynep se iluminaron al recordarlo. No se sorprendió en absoluto. Tampoco estaba enojada. Simplemente me abrazó fuerte. Sé lo valiente que eres y estoy orgullosa de ti, dijo. Luego añadió, te mantendremos a salvo, pase lo que pase. Quería llamar a la escuela, pero le rogué que esperara hasta hoy. ¿Por qué querías esperar?, preguntó Farouk lentamente. Porque pensé que quizá pararía solo. Quizás si me comportaba con normalidad, me dejaría en paz y se iría con otro niño. Pero eso habría sido malo, ¿no? No quiero que asuste a otro niño. El hecho de que Zeynep, a esa edad, ya pensara en otros niños era a la vez conmovedor y desgarrador. Una niña de 7 años ya estaba preocupada por proteger a los demás. ¿Sabes, Zeynep?, dijo el comisionado Farouk con genuina admiración en la mirada. Eres una de las personas más valientes que he conocido. Y sí, tienes razón. Ningún otro niño debería tener miedo. Juntos lo evitaremos. En ese momento, la radio crepitó. Unidad 12. Su abuela está al teléfono, Nevin Gurbuz. Quiere información sobre su nieta, Zeynep Asl Gurbuz. Está muy preocupada. El rostro de Zeynep Asl Gurbuz se iluminó de repente. Es mi abuela, dijo alegremente. Probablemente encontró la nota que le dejé al volver del mercado. ¿Dejaste una nota?, preguntó el comisario Farouk Demirci, admirando la atención de la niña. Sí. Para que no se preocupara si no me encontraba en casa, explicó Zeynep. Escribí, querida abuela Nevin, tuve que llamar a la policía por lo que hablamos con el señor Rashid. Ahora estoy a salvo. Te quiero, Zeynep. Dejé la nota en la mesa de la cocina, junto a la taza de café. Farouk sonrió involuntariamente. Que Zeynep hubiera pensado en su abuela incluso en un momento de crisis le reconfortó. Pero al volver la mirada al autobús, vio a Rashid cara hablando con el inspector como si fuera un día cualquiera. Esta escena le hizo tomar conciencia. No solo se enfrentaban al comportamiento inapropiado de un hombre, sino a un sistema que hacía que los niños dudaran de sí mismos y acostumbraba a los adultos a subestimar las voces de los niños.
¿Quién sabe cuántas otras Zeynep's habría por ahí, obligadas a guardar silencio, silenciadas con el pretexto de la imaginación? Farouk se levantó y habló por la radio. Centro, por favor, informen a Nevin Gurbuz. Zeynep Asl-Gurbuz está bien, está conmigo ahora mismo. Le pedimos que venga a la calle Incirli. También se necesitará un funcionario de la administración escolar. Al terminar de hablar, notó que Rashid Kara se había girado repentinamente hacia ellos. El hombre debió de haber oído la conversación por radio. Por primera vez, la expresión de normalidad que había esforzado por fingir dio paso a una ligera tensión. Zeynep también lo notó. Tiró de la manga del uniforme de Farouk y susurró: «Comisionado Farouk, el señor Rashid ahora parece diferente. Parece asustado». Farouk volvió a mirar a Rashid. El hombre le explicaba algo al inspector y se preparaba para irse. «Zeynep», dijo Farouk en voz baja, «quiero que te quedes detrás de esta valla. Estás a salvo hasta que llegue tu abuela, ¿de acuerdo?» «Sí, señor», dijo Zeynep, abrazando a Ai con más fuerza. «Pero, comisario Farouk, ¿y si nadie me cree? ¿Y si piensan que solo soy una niña inventada?» Farouk se agachó de nuevo. Miró a Zeynep a los ojos preocupados. «Zeynep Asl-Gurbuz, te voy a decir algo muy importante. Tu voz es preciosa, lo que sientes es importante, y a veces, basta con que una persona valiente alce la voz para que muchos otros se vuelvan valientes». En ese momento, Farouk aún no sabía que las verdades que surgirían gracias a la valentía de Zeynep conmocionarían a todo el barrio de Yenice. En cuestión de minutos, un pequeño sedán azul apareció al final de la calle Incirli, acercándose rápidamente. Farouk percibió la prisa del conductor desde lejos. El coche se detuvo bruscamente, chirriaron los frenos, y una mujer de unos 70 años, de cabello canoso y mirada decidida, salió del coche. «Nevin Gurbuz». «Abuela, abuela», gritó Zeynep, saliendo de la valla y corriendo directamente a los brazos de la mujer. Nevin Gurbuz era exactamente como Farouk la había imaginado, una mujer que irradiaba fuerza y amor. Abrazó a su nieta. Luego, rápidamente, comenzó a examinarla. ¿Había señales de golpes? ¿Había tenido miedo? «¿Estás bien, cariño?», preguntó. Su voz no temblaba de preocupación, pero el pánico era evidente en sus ojos. «Estoy bien, abuela», dijo Zeynep. Su voz era clara, incluso con el peso de su hombro. El comisionado Farouk me creyó. ¿De verdad que me creyó? Nevin miró a Farouk. La gratitud brillaba en sus ojos. «Gracias», dijo. «Es indescriptible saber que hay un adulto que cree en mí». «Señora Nevin», dijo Farouk en voz baja, «necesito hacerle algunas preguntas sobre las preocupaciones que Zeynep expresó sobre Rashid Kara. Pero primero, quiero que sepa que tomo muy en serio cada palabra que dijo». La expresión de Nevin Gurbuz se tornó seria de repente. «Es el señor Rashid», repitió con frialdad. «Sabe, agente, yo también he notado algunas cosas, pero durante meses no he podido contárselo a nadie». La voz de Nevin Gurbuz tembló. «Mi nieta, alegre y cantora, parece haber desaparecido. Está encerrada en sí misma. Ya no quiere ir a la escuela. Se despierta por las noches con pesadillas». El comisionado Farouk Demirchi sacó su cuaderno y preguntó: «¿Con quién habló?». «Primero hablé con su profesora, la señora Sedda YLDRM», dijo Nevin Gurbuz. «Me dijo que parecía normal en clase, que a veces los niños pueden pasar por momentos así. Luego llamé a la línea principal de la escuela. Me pasaron con la secretaria. Me trataron como si mis preocupaciones fueran fantasías de una anciana». Farouk intentó reprimir la ira que lo invadía. ¿Cuántas veces habían silenciado a Zeynep Asl sin que la tomaran en serio? ¿Has hablado con la administración de la escuela? «Directamente con la directora, Gulang Seolu», preguntó Nevin Gurbuz, negando con la cabeza. «Quería pedir una cita, pero su secretaria me dijo que la directora estaba muy ocupada y que los problemas de conducta debían seguir los cauces oficiales. Cuando pregunté cuáles eran esos cauces, me transfirieron a 3 lugares diferentes. Ninguno se tomó en serio las preocupaciones de una abuela». Justo en ese momento, se acercó un vehículo oficial. Era Gulang Seolu, directora de la escuela primaria Yenice.
Era una mujer de cabello bien peinado y expresión seria. Salió del coche. Su mirada se posó brevemente en Zeynepasl. Luego se volvió directamente hacia Faruk Demirci. Comisionado Demirci, me parece que hubo un malentendido entre uno de nuestros estudiantes y Rashid Kara. Su tono indicaba que ya quería dejar el asunto como un detalle menor y cerrarlo. Señora directora, dijo Faruk con tono formal, quisiera comentar algunas inquietudes sobre las interacciones de Rashid Kara con los estudiantes en la ruta del autobús. La expresión de Gulangseolu se tornó ligeramente sospechosa. Entiendo. Sin embargo, me gustaría informarle que Rashid Kara ha trabajado en nuestro distrito durante más de 20 años. Los niños lo adoran. Las familias confían en él. Hasta el momento, no se han presentado quejas oficiales en su contra. ¿Ni uno solo?, preguntó Faruk, mirando a Nevin Gurbuz. Bueno, dijo la directora Gulan, agitando la mano, de vez en cuando, hay llamadas de padres o abuelas, pero suelen ser malentendidos. El señor Rashid sabe los nombres de todos los niños, pregunta por sus familias y se preocupa por su bienestar. Estas son las cualidades que buscamos en nuestro personal de transporte. Zeynepasl se acurrucó un poco más cerca de su abuela. Estas cualidades que la directora elogió, recordar nombres y mostrar interés por las familias, eran en realidad herramientas utilizadas para acercarse a los niños vulnerables. Señora directora, por favor. Deseo acceder a todas las notificaciones anteriores sobre Rashid Kara, incluso las no oficiales, dijo Faruk. La sonrisa en el rostro de la directora se volvió forzada. Comisionado Demirci, comprenderá que no podemos revelar archivos personales basándonos únicamente en la imaginación de una niña. Zeynepasl es una niña agradable, pero a veces los niños pueden malinterpretar la atención o la amabilidad de los adultos. ¿Malinterpretando?, preguntó Nevin Gurbuz. Su voz se había vuelto tan aguda como el acero. Mi nieta saltó de la ventana del autobús escolar del susto. ¿Eso es malinterpretar? La directora Gulan suavizó el rostro y fingió compasión. Señora Muzeyin, sé que quiere a su nieta. Los sentimientos de protección son completamente naturales. Pero a veces los niños se ven afectados por los cambios en casa e inventan historias para llamar la atención. Faruk notó la desilusión en el rostro de Zeynepasl. Una vez más, un adulto cuestionaba su sinceridad. Señora directora, dijo con voz clara y decidida, también deseo revisar las grabaciones de la cámara del autobús de las últimas semanas. Ah, dijo la directora Gulangseolu, con tono de disculpa esta vez. Desafortunadamente, estas cámaras han tenido problemas técnicos durante los últimos meses. Teníamos pensado repararlas, pero tenemos limitaciones presupuestarias, ¿entiende? Claro que están rotas, pensó el superintendente Faruk Demirci con el rostro sombrío. ¡Qué coincidencia! Sin embargo, Gulangseolu continuó con tono alegre, si lo desea, puedo concertar una reunión con Rashid Kara. En cuanto lo sepa, se dará cuenta de que lo ocurrido fue solo un gran malentendido. Inmediatamente después de estas palabras, como si lo hubieran llamado, Rashid Kara se acercó a la multitud. Su anterior inquietud había dado paso a una familiaridad paternal y afectuosa. Tenía una sonrisa preocupada, pero aparentemente sincera. Señora directora, me enteré de que hubo un problema con Zeynepasl, dijo con un tono que pretendía ser sincero. Espero que esté bien. Parecía un poco triste al bajar del autobús hoy. Me preguntaba si estaría enferma. Faruk notó que su expresión anterior había cambiado. Antes, había dicho que Zeynep había desaparecido y que la estaba buscando. Ahora, afirmaba que se había bajado con normalidad, por voluntad propia. Pero lo más inquietante fue la reacción de Zeynepasl. En cuanto Rashid habló, se acurrucó junto a Nevin Gurbuz y susurró, ¿no fue así? ¿Para nada? Fue entonces cuando Faruk comprendió. No se trataba solo del comportamiento inapropiado de un hombre. Era un problema mucho mayor. Se enfrentaban a un sistema que protegía a los adultos e ignoraba a los niños. Las cámaras rotas no se consideraban una falta de seguridad, sino un problema de presupuesto. La valentía de un niño para hablar se tildaba de imaginación. ¿Cuántos otros niños, como Zeynepasl, habían intentado contar sus experiencias, pero solo se encontraron con dudas y desprecio?
El comisionado Faruk Demirci decidió que era hora de escuchar la historia completa de alguien que realmente escuchara a Zeynep. Partió con Nevin Gurbuz y su nieta, Zeynep Asl, hacia la Casa Azul de la calle 17 en el barrio de Yenice. Era una casita encantadora con girasoles en el jardín y un columpio destartalado en la terraza. Al entrar, los recibió un aroma a vainilla y canela. Cada rincón estaba lleno de fotos de Zeynep Asl a diferentes edades, sonrisas desdentadas, pasteles de cumpleaños, recuerdos escolares. Era un hogar lleno de amor. «Comisionado, ¿quiere un café?», preguntó Nevin Gurbuz, dirigiéndose a la cocina por costumbre. «Pienso mejor con una taza caliente». «Sí, encantado». «Gracias», dijo Faruk, sentándose en un cómodo sillón. Zeynep Asl estaba acurrucada en el sofá con su osito de peluche, Ay. Faruk notó la naturalidad con la que Nevin Gurbuz involucraba a su nieta en la conversación. Nunca la ignoraba, nunca la silenciaba. Era una abuela que realmente veía a su nieta como una persona. Alguien que valoraba sus sentimientos y la tomaba en serio. «Señora Gurbuz, ¿puede contarme los cambios que ha notado en Zeynep en los últimos meses?», preguntó en voz baja. Nevin Gurbuz, sirviendo el café, hizo una breve pausa. «Al principio, eran detalles», dijo. Su voz estaba cargada de peligros ocultos. «Zeynep Asl era mi pequeña cantora. Tarareaba mientras se cepillaba los dientes. Inventaba canciones sobre su desayuno. Pero al principio del curso escolar, esas canciones se silenciaron por algún motivo». Le entregó el café a Faruk y se sentó frente a él. Entonces empezaron las pesadillas. Se despertaba llorando por la noche. Siempre soñaba que estaba atrapada en espacios reducidos. Cuando le preguntaba, simplemente asentía y decía, «No me acuerdo, punto». «¿Has notado algo más?», preguntó Faruk. Mientras tanto, Nevin Gurbuz continuó, observando a Zeynep Asl sentir en silencio, «Su apetito también ha cambiado. Los domingos por la mañana, solía preparar bazlama o panqueques. Le encantaban. Pero ahora ni siquiera toca su plato. Y entonces estas preguntas que me parten el corazón». La voz de Nevin Gurbuz se suavizó. «Me dijo, abuela, ¿qué significa si alguien te dice que es amable contigo pero eso no te hace sentir bien? ¿O es pecado herir los sentimientos de alguien que te incomoda?». El comisionado Faruk Demirci sintió una opresión en el pecho. «Estas son las preguntas que hace un niño cuando quieres silenciarlo». «¿Qué le dijiste?», preguntó. «Le dije, tus sentimientos siguen siendo reales. Ningún adulto debería hacer que un niño se sienta mal o confundido sobre el concepto de bien. Protegerse es mucho más importante que herir los sentimientos de otra persona, incluso los de un adulto», dijo Nevin Gurbuz con voz decidida. Zeynep Asl levantó la vista de su peluche Ay. «Fue entonces cuando me di cuenta de que podía confiar en mi abuela Nevin», dijo en voz baja. «Porque no me decía, estás diciendo tonterías». «No me decía, te estás imaginando». Los ojos de Nevin Gurbuz se llenaron de lágrimas, pero con voz temblorosa dijo, «Cuando intenté pedir ayuda al sistema escolar, sentí que hablaba un idioma diferente. Todas las personas con las que hablé me dieron una razón para decir, este problema no merece la pena investigarlo». El comisionado Faruk volvió a abrir su cuaderno. «¿Puede contarme un poco más sobre estas conversaciones?». «La primera persona que conocí fue la secretaria Mujenar», comenzó, contando con los dedos. «Me dijo que los problemas de transporte debían ser gestionados por el Departamento de Educación del distrito. Los llamé. Me indicaron que este tipo de problemas de comportamiento debían remitirse al servicio de orientación escolar. El consejero escolar me dijo que no podían hacer nada con los sentimientos ambiguos si no había un incidente específico». Faruk negó con la cabeza, frustrado. «¿Y cuándo les describió los cambios concretos en el comportamiento de Zeynep Asl?». «Fue entonces cuando empeoró», dijo Nevin Gurbuz. Su voz sonaba ahogada por la ira. «Por fin logré contactar con la Dirección de Familia y Servicios Sociales. Les describí con detalle las pesadillas, la pérdida de apetito, el miedo a ir a la escuela. ¿Sabe lo que me dijo esa mujer?». Miró por la ventana a los girasoles. «No se asuste, señora Gurbuz. Los niños pasan por momentos así.
A veces los abuelos pueden ser sobreprotectores. No queremos arruinar la reputación de un buen hombre por la imaginación de un niño. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bofetada. Farouk pudo ver cuánto dolor sentía esta mujer fuerte al intentar proteger a su nieta. Esa llamada me hizo sentir invisible, dijo Nevin, volviéndose para mirarlo. Mis 72 años de experiencia criando, amando y observando niños no significaron nada. Porque solo era una abuela. Zeynep se levantó del sofá y se aferró a la cintura de su abuela. Pero no eres la única, abuela Nevin, eres la persona más inteligente que conozco. Nevin Gurbuz abrazó a su nieta y se volvió hacia Farouk con un brillo de determinación en los ojos. Después de esa llamada, decidí confiar en mi nieta y no en el sistema. Le dije, si vuelve a ocurrir algo aterrador, tienes que buscar la manera de pedir ayuda de inmediato. Y eso es exactamente lo que hizo, dijo Farouk Demirci con admiración. Pero lo que no entiendo, dijo Nevin, con la mirada aún seria, es cuántas otras familias han sufrido la misma procrastinación. ¿Cuántas otras abuelas han sido tratadas como ancianas preocupadas? Justo cuando Farouk estaba a punto de responder, Zeynep le habló desde el regazo de su abuela. Abuela Nevin, creo que la abuela de Yusuf Kokak podría saber por lo que pasamos. Los dos adultos se volvieron hacia ella. ¿Qué quieres decir, cariño?, preguntó Nevin Gurbuz. Serife Kokak vino a vernos la semana pasada mientras estabas en el mercado, ¿recuerdas? Parecía muy preocupada, dijo Zeynep. Yusuf empezó a comportarse de forma diferente después de cambiarse a la línea de autobuses Rashid Kara. Me preguntó, ¿notaste algo extraño durante los viajes en autobús? Zeynep miró al comisario Farouk Demirci y a Nevin Gurbuz. Quería contárselo todo, pero aún tenía mucho miedo. Pero quizás, solo quizás ahora, si el comisario Farouk nos cree, Serife Kokak también querrá saber que no está sola. Un escalofrío recorrió la espalda de Farouk. Si Zeynep tenía razón, el comportamiento inapropiado de Rashid Kara no se limitaba a un solo niño. Y si Serife Kokak había notado un cambio en su nieto Yusuf, ¿cuántas otras familias compartían las mismas preocupaciones pero se enfrentaban a la misma indiferencia? Señora Gurbuz, dijo Farouk lentamente. Creo que es hora de visitar a su vecina. Porque si Zeynep tiene razón, este caso es mucho más grave de lo que pensábamos. Mientras caminaban hacia la casa vecina, Farouk no pudo reprimir una voz interior que le decía, la puerta que estás a punto de abrir revelará una verdad oculta durante años. El corto paseo transcurrió a la vez muy rápido y muy lento. Zeynep apretaba la mano de su abuela con fuerza. Con cada paso, su valor crecía un poco más. Serife Kokak, una mujer de 60 años y aspecto tranquilo, abrió la puerta. Al ver a la policía, su rostro mostró asombro, y luego profunda preocupación. Pero cuando Nevin Gurbuz le explicó el motivo de su visita, su expresión cambió. Farouk reconoció esa expresión al instante, alivio mezclado con miedo. Pasen, por favor, dijo Serife en voz baja. Yusuf estuvo hoy en casa de un amigo, pero sí, estoy muy preocupada. En la sala, entre las fotos de un niño sonriente de 6 años, Serife Kokak contó una historia que conmovió profundamente a Farouk. Yusuf había empezado a tener insomnio. No quería separarse de su madre, estaba desarrollando miedos y empezaba a hacerse preguntas extrañas sobre los secretos que ocultaban los adultos. Cuando llamé a la escuela, dijo Serife, bajando la voz hasta casi convertirla en un susurro, me hicieron sentir que exageraba. Dijeron que Rashid Kara era como un abuelo para los niños. A veces, los niños pasan por momentos difíciles. Farouk tomó notas con cuidado. Lo que ella contó encajaba perfectamente con el patrón descrito por Nevin Gurbuz. Mientras tanto, Zeynep, sentada tranquilamente en el sofá junto a su abuela, asintió con la cabeza ante algunas cosas que Serife decía. Señora Kokak, dijo Farouk en voz baja, ¿le gustaría que Yusuf viera a un psicólogo infantil especializado en hablar con niños? Podría ayudarle a expresar lo que siente. Los ojos de Serife se llenaron de lágrimas. ¿De verdad cree que podría haber un problema? No soy solo una abuela sobreprotectora. No, interrumpió Nevin Gurbuz. Su voz era firme. Está haciendo justo lo que todo niño merece, ser una abuela cariñosa que no teme hacer preguntas. Al salir de casa de Serife Kokak,
Farouk comprendió que necesitaba ayuda profesional. Pero antes, estaba decidido a indagar más a fondo en el pasado de Rashid Kara. Esa noche, en el archivo de la escuela primaria Yenice, los documentos recuperados de las profundidades de un viejo armario metálico lo cambiaron todo. Encontró 3 denuncias distintas que databan de varios años atrás. Todas eran extraoficiales y todas habían sido desestimadas por malentendidos o hipersensibilidad. El patrón era claro: Rashid Kara generalmente se dirigía a niños tranquilos y vulnerables. Lo que era aún más preocupante, había solicitado personalmente las rutas de autobús que conectaban barrios donde vivían familias monoparentales y abuelos. Estas solicitudes habían sido aprobadas sin que se les cuestionara a un nivel superior. Esa noche, el comisionado Farouk Demirci se sentó solo, mirando los archivos esparcidos sobre la mesa de su cocina. La foto de Naz Demirci en el refrigerador le sonrió. En ese momento, no pudo evitar pensar en cómo el sistema les había fallado a Zeynep Asli Yusuf. A las 11, sonó su teléfono. Era su exesposa, Serpil Akgul, de Chicago. Farouk, Naz tuvo una pesadilla anoche. No dejaba de preguntar: ¿de verdad es amable el conductor del autobús? No entendía bien a qué se refería, pero el nerviosismo en su voz me recordó mi infancia, esa sensación que tenía cuando un adulto en quien confiaba me incomodaba. A Farouk se le heló la sangre. Serpil, ¿te ha contado Naz algo más sobre los viajes en autobús? No directamente, pero últimamente ha estado haciendo preguntas raras. Como: está bien que los adultos les pidan secretos a los niños, o si alguien me hace sentir raro, debería decírtelo. La conversación telefónica duró 1 hora. Al final de la llamada, Farouk convenció a Serpil de que llevara a Naz a una evaluación con un psicólogo infantil. Serpil también decidió no enviar a su hija a la escuela hasta que hubiera novedades. Para cuando Farouk colgó, había comprendido plenamente la magnitud de la situación. No se trataba solo del abuso de un hombre en un barrio pequeño. Era una cultura que priorizaba la reputación de los adultos por encima de la seguridad de los niños. Su mente estaba ocupada con la valentía de Zeynep Asli, la resiliencia de Nevin Gurbuz, las preocupaciones de Serife Kokaki, ahora, la posible vulnerabilidad de Naz. ¿Cuántos niños sufrían en silencio simplemente porque los adultos preferían ignorar el problema en lugar de examinarlo? Esa noche, tomó una decisión. Incluso a costa de perder su trabajo, la voz de Zeynep Asli se escucharía. Pero primero, necesitaba la ayuda de alguien que supiera hablar con niños sobre temas difíciles. Aunque esta responsabilidad lo abrumaba, la valentía de una niña que había saltado por la ventana de un autobús para pedir ayuda le dio fuerzas. A la mañana siguiente, Farouk recordó una placa que había visto en la escuela primaria Yenice: psicóloga clínica Ayfer Sedgin, 30 años de servicio. Enseguida encontró su dirección y se encontró frente a la puerta de una acogedora casa donde tintineaban campanillas de viento. Una mujer de unos 60 años, de cabello canoso y mirada amorosa, le abrió la puerta. Sin dudarlo, Ayfer Sedgin la invitó a pasar. Las paredes de la sala estaban cubiertas de dibujos infantiles, notas de agradecimiento de las familias y certificados de reconocimiento. Esperaba que viniera alguien como tú, dijo Ayfer, sirviendo el té. Lo oí. Zeynep Asli Gurbuz. Por fin encontró a un adulto que la escucha de verdad. Farouk casi se atragantó con el té. ¿Sabías de la situación de Zeynep Asli? El rostro de Ayfer se arrugó con tristeza. ¿Lo sospechaba? Después de 30 años como psicóloga escolar, uno aprende a percibir ciertas cosas. Los cambios sutiles de comportamiento siempre ocurrían en los mismos niños, y todos usaban la frase de Rashid Kara. Se acercó a un armario y sacó un expediente grueso. Hace 15 años, presenté mis preocupaciones sobre Rashid Kara. Presenté un expediente a la administración proponiendo una investigación detallada. ¿Y qué pasó con ese informe?, preguntó Farouk, pero podía adivinar la respuesta. Desapareció, dijo Ayfer. Breve y conciso. En aquel entonces, Gulen Xeolu era nueva. Cuando le pregunté, me dijo que nunca se había presentado un expediente similar e insinuó que acusaciones infundadas podrían llevar a una jubilación anticipada. A Ayfer Sedgin le temblaban ligeramente las manos. Lamento haber guardado silencio durante 15 años. Pero cuando escuché la valiente llamada de Zeynep Asli al 112, ya no pude seguir callando. Juntos, desarrollaron un plan.
Aifer realizaría entrevistas terapéuticas con los niños identificados, mientras Farouk continuaría investigando el fallo sistémico que había protegido a Rashid Kara durante años. Profesor Aifer, dijo el comisionado Farouk Demirci mientras se preparaba para marcharse, ¿por qué no volvió a hablar después de jubilarse?, respondió Aifer Sedgin con una sonrisa triste. Porque pensé que era demasiado tarde. Pensé que los niños que podrían haber sido afectados ya habían crecido. No me di cuenta de que Rashid Kara seguía atacando a nuevos niños. Farouk sintió una renovada determinación mientras caminaba hacia su coche. La valentía de Zeynepal despertaba, uno, a los adultos que llevaban años cargando con la carga de dudas no expresadas. Durante la semana siguiente, la sala de estar de Aifer Sedgin se convirtió en un centro informal que Nevin Gurbuz llamó la red de protección. Los participantes de la red incluían ahora a Farouk, Aifer, Nevin, Serife Kokak y otras 3 familias que habían sido descubiertas por el boca a boca. La historia de cada familia era trágicamente similar: cambios en el comportamiento de sus hijos, preocupaciones ignoradas por la administración escolar y la sensación de luchar contra un enemigo invisible cuya existencia nadie quería reconocer. Aifer desarrolló un método amable y lúdico para comunicarse con los niños. Usando muñecos, dibujos y tarjetas de cuentos, les ayudaba a expresar sus emociones sin revivir sus traumas. Los niños no necesitaban narraciones detalladas. Solo necesitaban que su incomodidad y sus miedos se reconocieran como válidos. Zeynepal se había convertido en una especie de líder entre los demás niños. Su valentía para hablar abiertamente les dio a otros la oportunidad de compartir sus propias historias. Yusuf Kokak, quien se había retraído durante meses, volvió a sonreír al darse cuenta de que no estaba solo. Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín de Nevin Gurbuz, Aifer se dirigió a Farouk. Qué resilientes son los niños cuando reciben apoyo, ¿verdad? Zeynep no solo se está recuperando, también ayuda a otros niños a recuperarse. Farouk documentó meticulosamente cada detalle, creando un expediente innegable. Pero lo que más le impactó fue cómo Nevin Gurbuz coordinaba esta red de familias como un comandante. «¿Sabes?», dijo Nevin, mientras preparaba la merienda para los niños. «Durante meses, pensé que nadie escucharía a una abuela anciana. Pero resulta que hay tantas abuelas que piensan igual. Solo necesitábamos encontrarnos». La red había revelado un detalle crucial: Rashid Kara eligió específicamente las rutas de autobús que atendía, solicitando barrios con una concentración de niños criados por padres solteros o abuelos. Esto no fue casualidad, fue calculado. Pero a medida que las pruebas se acumulaban, también lo hacía la resistencia de la administración escolar. Gulang Seolu llamó a los padres uno por uno, diciéndoles que los alborotadores externos estaban causando problemas, intentando crear la impresión de que no había ningún problema real. La lucha apenas comenzaba. El punto de inflexión llegó cuando Aifer sugirió una inspección detallada del vehículo de la empresa que utilizaba Rashid Kara. Durante el registro, realizado con las autorizaciones y los controles necesarios, se encontró una pequeña caja escondida bajo el asiento. El cofre del tesoro de Rashid Kara estaba lleno de pequeños objetos que había regalado o quitado a niños a lo largo de los años. Cada objeto contaba una historia: un pasador de pelo de una niña que se había graduado 3 años antes, un cochecito de juguete de un niño que había terminado la secundaria, y lo más escalofriante, una foto de Zeynepal que nunca había regalado. «Tomó esta foto de mi bolso», dijo Zeynep alzando la voz. «Me preguntaba dónde había desaparecido. De hecho, se la iba a dar a mi abuela. Era mi foto del colegio». La prueba concreta ahora era innegable. Pero lo que más impactó a Farouk fue la reacción de los niños al ver sus pertenencias perdidas. No sintieron trauma, sino alivio. Porque ahora tenían pruebas. Esos malos recuerdos que estaban viviendo eran reales, no imaginarios. «Mi pulsera», gritó Elif Goktas, de 6 años, al ver una pequeña pulsera de la amistad en la caja. Dijo que la guardaría, pero nunca la devolvió. Cada objeto recuperado era una violación de la confianza. Que le robaran un objeto a un niño sin permiso era una violación de la ley, pero era más que eso. Cada objeto representaba a un niño que había tenido miedo de hablar de lo sucedido o que era demasiado pequeño para comprender lo que estaba sucediendo. Cuando Rashid Kara se enfrentó a las pruebas, la máscara de abuelo artificial que había llevado durante años finalmente se hizo añicos.
La imagen cariñosa que había mantenido durante 20 años dio paso al verdadero rostro de un hombre calculador y manipulador. Los niños me dieron estos objetos, dijo Rashid, pero su voz carecía de convicción. Querían dármelos. Los acepté con cariño. Fue solo buena voluntad. La directora Gulangseolu, quien lo había apoyado durante años, guardó silencio por primera vez al ver las pruebas. Era evidente que, por primera vez desde que comenzó la investigación, comprendía realmente la magnitud de lo sucedido. Pero el golpe de gracia de Rashid Kara aún no había llegado. A medida que la investigación tomaba un nuevo rumbo, Farouk descubrió que los vínculos de Rashid con el barrio eran mucho más profundos de lo que se creía. Figen Kara, la esposa de Rashid Kara, trabajaba en la oficina administrativa de la escuela. Además, era la encargada de evaluar las quejas sobre el transporte. Aún más sorprendente, el cuñado de Rashid, Camilo Demir, era miembro del Consejo de Educación del distrito, participando directamente en la asignación de rutas de autobús y en el encubrimiento de quejas pasadas. No es una conspiración, dijo Ayfer Sedgin al grupo reunido esa noche en la sala de Nevin Gurbuz. Es lo que pasa en los pueblos pequeños. Todos se conocen. Todos protegen a los suyos. Pero a veces proteger a alguien impide proteger a los niños. Farouk Demirci sentía el peso del fallo sistémico sobre sus hombros. No se trataba de un solo hombre malo. Eran las relaciones forjadas a lo largo de los años las que, sin querer, habían protegido a Rashid Kara con una armadura invisible. Esa tarde, el jefe de policía Murat Ozsoy citó a Farouk a su oficina. Las noticias no eran buenas. Farouk, la junta escolar está presionando al ayuntamiento, y el ayuntamiento me está presionando a mí, dijo el jefe con voz agitada. Parece que estamos presionando a un empleado escolar que lleva años en el cargo por cuentos infantiles. Jefe, ahora tenemos pruebas concretas, objetó Farouk. Las pertenencias de Rashid, sus patrones de comportamiento. Lo sé, interrumpió Murat Ozsoy. Y personalmente, creo que estás haciendo lo correcto. Pero políticamente, la situación es complicada. Lo dejaron claro, si no das marcha atrás en esta investigación, te trasladarán a Estambul o a un centro más grande. Farouk temblaba como si le hubieran dado un puñetazo. El jefe Murat era como una figura paterna para él. Alguien a quien había respetado durante años. Pero ahora, incluso él prefería la tranquilidad del orden a la seguridad de los niños. Jefe, usted sabe que esto está mal, dijo Farouk. Se le quebró la voz. Estos niños confían en nosotros. Ozsoy volvió a colocar los papeles de transferencia sobre la mesa con mano temblorosa. Sé que está mal. Yo también tengo nietos. Pero el alcalde fue claro, si no lo envío, me despedirán. ¿Y quién quedará para ayudar a estos niños? Mientras Farouk examinaba los documentos, quedó devastado por la traición. Era precisamente en eso en lo que Rashid Kara había confiado, en que el sistema se protegería a sí mismo, no a los niños. Esa noche, Farouk se sentó solo en su balcón. Miró su teléfono. No sabía qué hacer. En medio de la noche, llamó a su hija Naz Demirci, a Chicago. Papá, respondió ella adormilada, es muy tarde. ¿Estás bien? Farouk intentó mantener la voz firme, pero sus emociones se traslucían. Cariño, solo quiero que sepas que te quiero más que a nada en el mundo, y pase lo que pase, si alguien te asusta o te incomoda, siempre puedes decírmelo, ¿de acuerdo? Lo sé, papá. Siempre lo dices. Luego, una pausa. Papá, ¿estás llorando? Un poco. A veces los adultos lloran cuando temen no poder proteger a los niños. ¿Se trata de la niña de la que me hablaste? La que pedía ayuda, la valiente. A Farouk casi se le parte el corazón. Su propia hija de 8 años había entendido lo que los adultos del barrio de Yenice no. Sí, se trata de ella y de los que son como ella. Así que, dijo Naz, con la sencilla sabiduría de los niños, quizás deberías buscar a otros adultos que recuerden lo que se siente un niño asustado, en lugar de adultos que no te escuchan. Farouk se secó los ojos. Su hija tenía razón. Si el sistema no protegía a Zeynep y a los demás niños, quizá era hora de salir de allí. En ese momento,
En plena noche, exactamente a medianoche, su teléfono volvió a sonar. La voz asustada y débil de Zeynep resonó en la oscuridad como un susurro. Comisario Farouk, Rashid volvió a venir a casa anoche. Se quedó fuera un buen rato. Mi abuela Nevin llamó al 112, pero la policía dijo que no había cometido ningún delito, ya que estaba en un espacio público. Miró a mi ventana y siguió sonriendo. Pero era la sonrisa más aterradora que he visto en mi vida. La destrucción interior de Farouk se transformó repentinamente en sed de sangre. Lo transfirieran o no, no dejaría a estos niños solos. Nunca más. Nunca. A la mañana siguiente, a las 7, el teléfono volvió a sonar. Zeynep la hablaba presa del pánico. Comisionado Farouk, Rashid se va de la ciudad hoy. Ayer lo oí hablar con alguien en la gasolinera. Dijo, me han transferido a otra escuela en un nuevo distrito. Este disparate terminará pronto. Cuando los que causaron este desastre se vayan, las cosas mejorarán. El corazón de Farouk empezó a latir con fuerza. Agarró sus llaves. Aunque ya no estaba en servicio, tenía que actuar. Si Rashid Kara se iba de Yenice, solo encontraría nuevas víctimas en otra ciudad, y todo el coraje de Zeynep sería en vano. ¿Dónde estás ahora? Zeynep preguntó. Ella respondió mientras las posibilidades se remolinaban en su mente. Estamos en la biblioteca. Con mi abuela Nevin y la tía Serife. El profesor Aifer llegará en 10 minutos. Pero, comisario Farouk, ¿y si Rashid daña a más niños por donde va? ¿Y si nadie les cree? ¿Y si no hay nadie como usted allí? El peso de esta posibilidad cayó como una piedra sobre el pecho de Farouk Demirci. Quedaban menos de 12 horas para que Rashid Kara volviera a estar protegido por su falsa reputación de veinteañero en un nuevo distrito. Inmediatamente llamó a Aifer Sedgin. Profesor Aifer, ahora debemos ir más allá de esta ciudad. Debemos contactar a Melis Duman, periodista de Canal 7 a ver. Si el sistema local no nos escucha, quizás la ciudadanía sí. En menos de 3 horas, Melis Duman estaba en la sala de Nevin Gurbuz. Frente a ella estaban las familias que se habían convertido en la red de protección de Zeynep. Melis era una periodista respetada, conocida por exponer las fallas sistémicas que perjudicaban a los niños. Comprendió de inmediato lo que estaba sucediendo en Yenice. Esta no es solo la historia de un hombre inapropiado, dijo al grupo, colocando su grabadora a la vista de todos. Esta es la historia de cómo los sistemas les fallan a los niños, cómo las comunidades protegen inconscientemente a las personas equivocadas y cómo familias valientes como la tuya pueden cambiarlo todo. Zeynep, tu valentía para alzar la voz puede ayudar a niños que nunca conocerás, en lugares donde nunca has estado. Zeynep, sentada con las piernas cruzadas junto a su abuela en el suelo, parecía mayor de sus 7 años. Su voz era clara. Solo quiero que otros niños, cuando digan que tienen miedo, los adultos les crean la primera vez, no la 10ª. Melis pasó toda la tarde entrevistando a las familias. Documentó cada detalle con respeto, sin explotar el dolor. También entrevistó a fondo a Aifer Sedgin sobre las barreras sistémicas, la desaparición de las peticiones y cómo la burocracia había permanecido en silencio durante años. Pero el momento más conmovedor llegó cuando Melis Duman le preguntó a Zeynep qué quería decirles a los demás niños que veían las noticias. Zeynep reflexionó un buen rato. Luego miró directamente a la cámara. La gravedad de su rostro transmitía una sabiduría que superaba su edad. Si un adulto se comporta de una manera que te asusta o te incomoda, y dice, es solo un secreto especial entre nosotros, ese no es un buen secreto. Los buenos secretos, como una sorpresa de cumpleaños, alegran a todos después. Los malos secretos te revuelven el estómago, te dan ganas de esconderte. Hizo una pausa y respiró hondo. Y si el primer adulto al que se lo cuentes no te cree, sigue hablando. Habla hasta que alguien te crea. Porque hay buenos adultos que te escucharán y te ayudarán. No me rendí hasta encontrar al comisionado Farouk. Y nunca desistas de encontrar a un adulto que te escuche. Mientras Melis Duman se dirigía a la sala de edición, Farouk sintió una luz en su interior por primera vez en días. Esperanza. De ahora en adelante, la voz de Zeynep trascendería los confines del pequeño pueblo, llegando a otras familias.
Pero esa tarde, a las 6 p.m., 2 horas antes de la emisión del reportaje, Rashid Kara hizo su último intento desesperado. Apareció en la puerta de Nevin Gurbuz. Sostenía una pequeña caja de regalo. En su rostro, la falsa sonrisa de abuelo seguía ahí, imperturbable a pesar del caos circundante. Le traje a Zeynep un pequeño regalo de despedida, le dijo a Nevin, quien había abierto la puerta. Quería demostrarle que no le guardaba rencor por este pequeño malentendido. Por un instante, la influencia del mayor de los Rashid casi surtió efecto. Su voz era suave, su actitud educada. Su expresión de preocupación parecía genuina. Pero Zeynep Asl, fortalecida por semanas de apoyo, salió de detrás de su abuela Nevin y habló con claridad. No, gracias, tío Rashid, dijo con voz firme y clara. Me dijeron que me callara. Me dijeron que era una amenaza y me sugirieron que me jubilara anticipadamente, dijo Ayfer Sedgin, con su voz resonando con claridad en cada rincón de la sala. Vine hoy aquí a pagar el precio del silencio que llevé dentro durante 15 años. Porque la voz de ningún niño debe volver a perderse. Ninguna abuela debe quedarse sola, y ningún maestro debe ser silenciado por decir la verdad. Un murmullo se elevó en la sala. Luego, un aplauso de pie. Mientras Nevin Gurbuz no podía contener las lágrimas, Zeynep Asl, con su peluche ahí en la mano, se incorporó y miró a Faruk Demirci, sentado a su lado. Inclinó la cabeza, agradeciéndole en silencio. Esa tarde, a las 6, el reportaje especial emitido en Canal 7 Haber marcó un antes y un después no solo para Rashid Kara, sino también para cientos de niños cuyas voces no se habían escuchado en años. Título: Cuando las voces de los niños no se escuchan, una gran lección de un pequeño barrio. El informe tuvo eco no solo en el distrito de Yenice, sino también en 3 provincias diferentes. El expediente, preparado por Melis Duman, relató las experiencias de las familias con respeto y dignidad, revelando cómo el sistema había permanecido en silencio y perpetuado las violaciones. También se descubrieron expedientes de denuncia ocultos de los distritos donde Rashid Kara había trabajado anteriormente, transferencias silenciosas, denuncias suprimidas y patrones recurrentes año tras año. Pero el corazón del programa fue la entrevista con Zeynep Asl. Sentada con su sencillo vestido verde en la sala de Nevin Gurbuz una tarde soleada, las palabras de esta pequeña niña hicieron llorar a los espectadores. A veces los adultos olvidan. Los niños también tienen instintos muy fuertes. Sentimos con el corazón cuando algo anda mal. Solo necesitamos adultos que escuchen con el corazón. Una hora después de la transmisión, el Centro de Noticias Canal 7 Haber recibió más de 200 llamadas de familias con historias similares. El Instituto Nacional de Educación anunció una investigación urgente. La Junta Nacional de Educación del Distrito anunció una reunión pública de emergencia para la noche siguiente. El jueves por la noche, el Centro de Educación Pública de Yenice recibió a la mayor multitud de su historia. Unas 400 personas llenaron la sala. 5 canales de televisión diferentes transmitían en vivo. En primera fila, Zeynep Asl, con su vestido verde, estaba sentada con Nevin a su lado y Faruk al otro. Sostenía a Ay como si fuera un peluche, con una silenciosa confianza en sus ojos. Y entonces llegó el momento. Ayfer Sedgin se acercó al micrófono. La sala se sumió en un silencio repentino. Cuando Ayfer empezó a hablar, años de silencio acumulado se fundieron en palabras. Hace 15 años, preparé un informe detallado que documentaba el comportamiento inquietante de Rashid Kara, dijo con voz clara. Ese informe desapareció de los archivos. Cuando pregunté, me dijeron, las acusaciones infundadas pueden arruinar tu carrera. La voz de Ayfer Sedgin temblaba, pero la determinación en su mirada era inquebrantable. Un murmullo se elevó entre la multitud. Ayfer continuó, lo más desgarrador no es que un hombre se comporte inapropiadamente con niños. Lo más doloroso es que nuestro sistema facilite el silencio en lugar de investigar sospechas. Hemos priorizado la protección de la reputación de un adulto sobre la seguridad de los niños. Los aplausos duraron 3 minutos sin interrupción. Cuando regresó el silencio, esta vez, Nevin Gurbuz, de 72 años, se puso de pie. Fuerte y erguida, caminó hacia el micrófono. Durante meses, me sentí invisible en este barrio, dijo. Su voz era clara y resonante. Me trataban como a una abuela paranoica.
No tomaban en serio mis preocupaciones. Entonces, su mirada se posó en su nieta. Pero mi nieta me enseñó que la valentía no consiste en alzar la voz, sino en nunca dejar de defender lo que es correcto. Todos en la sala asintieron con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Durante la votación, el Consejo de Educación del Distrito decidió por unanimidad destituir inmediatamente a Rashid Kara e implementar nuevos protocolos de seguridad integrales. Pero el momento más emotivo de la noche se reservó para el final. Zeynep Asılgürbüz se acercó al micrófono. El volumen del micrófono se redujo al mínimo. Esa vocecita llenó la sala. Quiero agradecer a todos los adultos que aprendieron a escucharme, dijo. Sus ojos brillaban con valentía. Pero sobre todo, quiero decirles a los demás niños que ven este programa, su voz es mucho más valiosa de lo que creen. Si algo les parece mal, sigan diciéndolo. Díganlo hasta que alguien los escuche. Miró a la multitud. Descubrió una determinación particular en cada rostro que veía. Hay buenos adultos en todas partes. Personas que quieren ayudarlos, protegerlos. A veces tendrán que recordarles cómo escucharlos. Pero no se rindan. Su voz es importante y merecen estar seguros y felices. Cuando Zeynep regresó a su asiento, la sala se puso de pie repentinamente. Un aplauso de pie, que duró minutos, llenó la sala, y allí, en ese pequeño vecindario, algo realmente cambió. Ese momento fue el momento en que la sociedad finalmente aprendió a escuchar. 6 meses después, en una fresca mañana de primavera, Faruk Demirci se encontraba en el estacionamiento de la escuela primaria Yenice. Los niños subían a los autobuses riendo y bromeando. Ya no había miedo, sino risas. Faruk había sido nombrado jefe de las nuevas unidades regionales de protección infantil. Era el primer día de implementación del nuevo sistema, el protocolo Zeynep. Todos los autobuses contaban ahora con cámaras de seguridad en funcionamiento. Las grabaciones se comunicaban directamente con la administración de la escuela y el distrito. A través de un sistema de comunicación de emergencia, los niños podían pedir ayuda desde el autobús. Y lo más importante, cualquier queja presentada por un niño, padre, madre o tutor sería revisada por un equipo independiente en un plazo de 24 horas. Zeynep, con la mochila rebotando en la espalda, corrió hacia Faruk. Había cumplido 8 años. Ahora era una heroína local. Había sido protagonista de un libro infantil sobre la valentía y la invitaron a dar charlas en escuelas de todo el estado. Comisionado Faruk, gritó. Lo abrazó con fuerza. ¿Sabes que Yusuf ahora enseña a los niños de preescolar juegos sobre los buenos y los malos sentimientos durante el recreo, y que la maestra Sedda YLDRM me pidió que la ayudara a hablar con su sobrina sobre los instintos? En ese momento, Nevin Gürbüz, con una chaqueta elegante, se unió a ellos. Ahora ostentaba una insignia, presidenta del Consejo Distrital de Educación. Su voz ya no era respetada solo en un pueblo, sino que se había convertido en una de las más respetadas de toda la región. Nevin Gürbüz se dirigió a Faruk Demirci con una cálida sonrisa. Hace 6 meses, pensé que nadie me escucharía, señor Faruk. Ahora estoy ayudando a otras familias y siento que este sistema realmente vale la pena. Ayfer Sedgin había regresado de su jubilación para dirigir el nuevo programa de defensa y protección infantil. Estaba impartiendo capacitación obligatoria a docentes, administradores y conductores de autobús en toda la región. La cultura que minimizaba lo que decían los niños había dado paso a una comprensión de la escucha activa y la intervención inmediata. Rashid Kara había llegado a un acuerdo con el fiscal. Actualmente recibía asesoramiento profesional. Más importante aún, su caso había dado lugar a la apertura de nuevas investigaciones en los distritos donde había trabajado anteriormente. Las familias que llevaban años sin respuesta finalmente recibieron las respuestas y el cierre que merecían. Pero el mayor cambio se observó entre los niños. Zeynep había fundado un club de coraje en la escuela. En este club, los niños practicaban el relato de situaciones incómodas y la expresión personal. El lema del club figuraba en el letrero del pasillo, escrito con la pulcra letra de Zeynep: voces fuertes o débiles, voces valientes o voces asustadas. Aquí, cada voz cuenta. Mientras Faruk Demirci se preparaba para salir de la escuela, vio a Zeynep caminar hacia el autobús. Justo al lado de la puerta,
Había una pegatina colorida: tu voz importa aquí. Habla, cuenta tu historia. Cuídate. Zeynep, como cada mañana, posó su pequeña mano sobre la pegatina. Este gesto se había convertido en su ritual diario de fortaleza. Luego se giró y saludó a Farouk. Subió al autobús con la cabeza bien alta. Su osito de peluche, guardado en su mochila, ya no era un símbolo de miedo, sino de la transformación del silencio en fuerza, de la invisibilidad en valentía. El teléfono de Farouk vibró. Era un mensaje de su hija, Naz Demirci, desde Chicago. Papá, mi amiga Sare le contó a su mamá algo extraño que pasó en la escuela. Se armó de valor después de que le conté la historia de Zeynep. Ahora está bien y se siente mucho más fuerte. Gracias por enseñarme que la voz de los niños es tan importante como la de los adultos. Mientras subía a su coche y se marchaba, Farouk reflexionó. La onda expansiva de una vocecita valiente seguía llegando a vidas que él jamás conocería. La valentía de Zeynep no solo había cambiado su propia vida, sino que había recordado a toda una región que el primer paso para proteger a los niños era escucharlos y creerles. Lo último que vio en el retrovisor fue el lejano minibús blanco de la línea 05 de Yeniceamp. Dentro había niños que ahora sabían cómo se sentían, que sabían que sus voces eran valiosas y que estaban seguros de la presencia de adultos dispuestos a escucharlos. Y a veces, las voces más pequeñas transmiten las verdades más grandes. Y a veces, una sola persona valiente puede recordarnos a todos cómo escuchar, creer y proteger lo que más importa.